Esta criatura mágica y que aún hoy en día sigue rodeada de misterio, no es otra que la salamandra común. Probablemente su costumbre de esconderse entre los troncos secos habría dado lugar al mito de su resistencia al fuego, ya que al arrojar la leña a la hoguera aparecería entre las llamas como por arte de magia. Lo cierto es que en esa situación de nada le servirían sus supuestos poderes para evitar morir abrasada. En cuanto al terrible veneno con el que eran capaces de emponzoñar ríos y manantiales, secar árboles y matar a un ser humano en segundos, nada de esto es cierto. Las salamandras, si se sienten amenazadas, pueden secretar una sustancia tóxica, aunque prácticamente inocua para el ser humano, que disuade a muchos de sus depredadores. Pero tener un sabor desagradable o unas toxinas peligrosas no es suficiente, a no ser que sus enemigos relacionen ese sabor con su aspecto y lo recuerden en posteriores encuentros. El patrón de coloración negro y amarillo de la salamandra aparece en muchos animales y funciona como una señal de alarma que avisa de que es mejor darse la vuelta y elegir una presa menos peligrosa. Incluso nosotros utilizamos ese código cromático en señales y carteles para advertir de un posible peligro que es mejor evitar. Pero, a pesar de las toxinas y de la coloración de advertencia, las salamandras pueden acabar formando parte del menú de muchos animales como nutrias, aves rapaces e incluso víboras. Las salamandras son anfibios, como las ranas, y al igual que ellas, su piel lisa y desnuda funciona como un órgano respiratorio, por lo que debe permanecer constantemente húmeda. Por esta razón se esconden durante el día, saliendo en las noches lluviosas y no demasiado frías, para regresar a sus escondites al despuntar el alba. Los tritones, parientes cercanos de las salamandras, viven en el agua durante gran parte del año. Con la llegada de la primavera, acuden a las charcas y arroyos para reproducirse, y una vez que nacen las larvas, estas permanecerán varias semanas en el agua hasta completar la metamorfosis. Las salamandras han conseguido ir un paso más allá en la carrera evolutiva, y aunque prefieren los bosques húmedos y sombríos, apenas visitan el agua una vez que llegan al estado adulto. Hace no demasiado tiempo, la mayoría de la superficie de la península ibérica estaba cubierta de bosques, el lugar perfecto para un anfibio forestal. Pero el crecimiento de la población humana y las oscilaciones climáticas naturales fueron los responsables de la desaparición de muchos de ellos. Y mientras se talaban los árboles para edificar pueblos y ciudades, el hombre fue invadiendo el hábitat natural de muchos animales
y creando barreras que limitaron sus movimientos. En el año 1928, al biólogo José Bernárdez le llamó la atención la presencia de salamandras en los taludes de la antigua estación de El Vasco en la ciudad de Oviedo. Intrigado por su aspecto, recogió algunos ejemplares y los envió a Alemania, donde fueron clasificados como una nueva subespecie que recibió el nombre de Salamandra bernardezi, en honor a su descubridor. A partir de ese momento, esta subespecie, que ocupa gran parte de la cornisa cantábrica, fue conocida popularmente como la salamandra de Oviedo, aunque la mayoría de sus habitantes ni siquiera se han percatado de la presencia de este singular vecino. Oviedo se fundó en el año 761, cuando los monjes Máximo y Fromestano se asentaron en una colina, en lo que hoy es el casco antiguo de la ciudad. En ese lugar, el rey Fruela I ordenó el levantamiento de la primitiva Basílica de San Salvador, que se transformaría con los años en la actual catedral. Posteriormente, Alfonso II estableció la corte en Oviedo, haciendo crecer la ciudad con diversas construcciones, sobre todo eclesiásticas, y levantando a su alrededor una muralla defensiva. El crecimiento de la ciudad hizo necesario la construcción de una segunda muralla en el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio. Estas murallas no solo aislaron a la corte y al clero de la población extramuros, también encerraron en su interior a las salamandras, que acabaron atrapadas entre edificios y callejuelas empedradas. Doce siglos después de su fundación, Oviedo se ha transformado en una ciudad moderna en la que viven más de 200.000 personas, donde el asfalto y los edificios han reemplazado los bosques y prados, quedando solo algunas manchas verdes en parques y jardines privados. Pero, ¿cómo consiguieron las salamandras sobrevivir en este ambiente tan diferente a los bosques húmedos y umbríos a los que se habían adaptado tras millones de años de evolución? En la mayoría de su área de distribución, que ocupa el centro, este y sur de Europa, las hembras paren a sus crías en el agua y allí permanecen durante varios meses, hasta que tras la metamorfosis reabsorben las branquias y salen a tierra firme. Esta forma de reproducción las ha mantenido ligadas al medio acuático, al menos durante sus primeros meses de vida. Pero esta subespecie de salamandra y unas pocas poblaciones insulares gallegas tienen una característica que las diferencian del resto. Son vivíparas, es decir, son capaces de parir crías desarrolladas que no necesitan pasar por una fase acuática.
El viviparismo ha conseguido independizarlas del agua y abrirles las puertas a un ambiente inhóspito para la mayoría de los anfibios. Desde el momento en el que nacen, las pequeñas salamandras, réplicas en miniatura de sus progenitores, son capaces de valerse por sí mismas sin sus cuidados. Pero solo unas pocas, las más fuertes y las que hayan tenido más suerte, sobrevivirán, pudiendo llegar a vivir más de 20 años. En los lugares más insospechados de la ciudad, donde los ovetenses pasean, juegan y trabajan, estos anfibios permanecen escondidos hasta que cae la noche. Cuando oscurece y la mayoría de la gente regresa a sus casas, salen de sus refugios y empiezan su jornada. Sus presas son lombrices, caracoles y pequeños invertebrados que, como ellas, aprovechan la oscuridad para salir de sus escondites. Al tratarse de animales de sangre fría, con un metabolismo muy lento, una comida como esta puede ser suficiente para no tener que alimentarse en varios días. En la ciudad apenas tienen enemigos, solo los gatos callejeros pueden cazar alguna de ellas, aunque normalmente no llegan a comerlas. Son muchos los animales que han emigrado a las ciudades en busca de un nuevo hogar y algunos dependen tanto del ser humano que apenas podrían sobrevivir sin él. A pesar de los ruidos, la contaminación y el asfalto, han sabido aprovechar las comodidades del ambiente urbano como unas temperaturas más suaves, pocos depredadores, refugios y alimento abundante. Un buen ejemplo de ello son los estorninos, que en otoño e invierno acuden noche tras noche a dormir en bandadas a los parques de la ciudad. Las salamandras, por el contrario, no han elegido vivir entre nosotros voluntariamente. Ellas han quedado atrapadas en la ciudad a medida que ésta crecía a su alrededor. Casi un siglo después de que José Bernárdez las descubriera en los taludes de El Vasco, un grupo de científicos de la Universidad de Oviedo y del CIBIO de la Universidad de Oporto
volvió a interesarse por ellas. Estos investigadores seleccionaron varias poblaciones dentro de la ciudad, desde el casco antiguo hasta los barrios más modernos, donde recogieron muestras de más de 300 ejemplares. Para esta investigación, se utilizaron técnicas de genética molecular y los resultados que obtuvieron fueron sorprendentes. El crecimiento de la ciudad había dado lugar al aislamiento de algunos grupos, propiciando la diferenciación genética entre ellos, un fenómeno que se ha acentuado con el tiempo al haberse perdido la posibilidad de que se conecten de forma natural. Y no solo eso, algunos de estos grupos no superaban los 15 individuos reproductores. A lo largo de cientos de años y como consecuencia del pequeño número de salamandras que quedaron aisladas, gran parte del acervo genético se fue perdiendo, favoreciendo la diferenciación por deriva génica. Este fenómeno es un proceso aleatorio que ocurre por la pérdida de variantes alélicas, o sea, de versiones de un mismo gen, cuando las poblaciones están incomunicadas a nivel reproductivo. Por lo tanto, la deriva génica junto a la selección natural ha sido el mecanismo que ha favorecido una evolución independiente. Las poblaciones más pequeñas y las que habían quedado encerradas entre las antiguas murallas de la ciudad mostraban una mayor diferenciación, separándose en grupos genéticos independientes, a pesar de que algunas estaban a menos de 100 metros de distancia. Una de las poblaciones más singulares es la que se encuentra en el monasterio de San Pelayo, que probablemente lleva sin tener contacto con el exterior desde que fue fundado por Alfonso II el Casto en el siglo IX. Sus muros exteriores permanecieron casi intactos desde su construcción, incluso durante los bombardeos que tuvieron lugar en la Revolución del 34 y la Guerra Civil. Las salamandras del monasterio de San Pelayo se han convertido a lo largo de los últimos siglos en auténticas salamandras de clausura. Pared con pared con el monasterio se encuentra la Catedral de Oviedo. Sin duda el edificio más reconocible y representativo de la ciudad, mezcla de estilos arquitectónicos que van desde el prerrománico de la Cámara Santa hasta el gótico de su única torre. La catedral sí sufrió los efectos de la contienda bélica, como la Cámara Santa, que quedó muy dañada tras la explosión de una carga de dinamita el 11 de octubre de 1934. La apertura de parte de sus muros pudo permitir el intercambio de individuos con otras poblaciones vecinas, que volverían a quedar aisladas tras la reconstrucción posterior, que finalizó en septiembre de 1942. Cuando se pone el sol y las luces de las farolas se encienden,
Las salamandras aparecen entre las piedras de la catedral y entre las lápidas del cementerio de los peregrinos, como llevan haciendo desde hace más de 10 siglos. Pero a pesar de su discreto comportamiento, la presencia de las salamandras no pasó desapercibida para todo el mundo. Los artesanos y canteros que labraron los sillares de la catedral y tallaron muchos de los muebles que hay en su interior, dejaron constancia de ellas en sus obras, junto a representaciones de otros animales, tanto reales como imaginarios. Ha pasado mucho tiempo desde que las primeras salamandras quedaron atrapadas entre los muros de Oviedo. Durante todos esos años, la ciudad ha sido testigo de numerosos acontecimientos. Ha visto nacer y morir a muchas generaciones de ovetenses. Ha visto reyes, presidentes y personajes famosos caminar por sus calles. Y ajenas a todos estos acontecimientos, ocultas entre las piedras de los muros, recluidas en patios y jardines, las salamandras siempre han estado en la ciudad y seguramente seguirán entre nosotros si las dejamos tranquilas, porque se han ganado por derecho propio su acta de empadronamiento.